¿Cómo están? Estamos ya por aquí conectaditos todos. Muchachos. Por este lado estoy en línea. Buenos días, profe. Buenas, bien, profe, ¿bien o no? muy bien, compañero, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchachos, una preguntita. Estamos por acá. Margarita María Murillo, Manuela Gómez, Juan Andrés Hoyos, Sara Estefanía Echeverri. Sí, profe, hola. Ok, bueno, con ustedes entonces, muchachos, concluiríamos la semana que viene el ciclo de exposiciones. Ustedes aún no tienen tema, entonces yo en el transcurso del día, para que estén pues como atentos y estén esperando correo, pues les enviaré un correo con el tema, ¿cierto? Y les daré indicaciones de material de consulta. Recuerden pues que al igual de que algunas exposiciones se han apoyado en, en los recursos que tenemos en el Drive, igualmente también tenemos diversidad de recursos en la web. Listo. Entonces, para que tengan en cuenta eso, muchachos, y espero que el grupo esté completo. Este grupo donde tenemos aquí 5 personas, según lo que y yo ya les había dado pues como esas autorizaciones de permiso. ¿Alguien falta por grupo de exposición, por tema, de los presentes? Ninguno. Ok, muy bien. Listo, entonces, Margarita, Manuela, Juan Andrés y Sara, para que estén pendientes entonces del tema. Muy bien, muchachos, para hoy tenemos entonces 2 exposiciones, agenda settings y teoría de los usos y gratificaciones. Empecemos con agenda settings. Bueno, les recuerdo, la semana que viene iniciamos el primer foro, ¿listo? En clase les daré las indicaciones, mostraremos las preguntas, les daré pues como unas recomendaciones para la participación en ese foro de discusión. Entonces eso lo hablamos la próxima semana. ¿Listo? Muy bien, agenda settings, muchachos, por favor. Entonces iniciamos. ¿Listo? Hola, profe. Hola. Creo que me falta una compañera, no sé. Yo creo que ya estamos los 4. Sí, yo no veo a Juliana. Bueno, vayamos Rojas. organizando Una entonces roja. si tienen una presentación, Sí, sí, un dale. recurso para mostrarlo. Bien puedan, muchachos. ¿Ya están viendo? Sí, estamos viendo pantalla. No sé, entonces no veo a Juliana. A Juliana Castaño sí está. Estefanía, ¿por qué no la llamas o la contactas por el WhatsApp? Es que yo no tengo WhatsApp. Ahorita. Bueno, igual puede empezar. O de pronto esperamos, lo hacemos después del siguiente grupo. Muchachos, no, ya pues yo creo que ya estamos sobre el tiempo y ya se supone pues que deberíamos de estar presentes. Si quieren en un minutico la llaman, se comunican con ella e iniciamos. Ya la estoy llamando, profe. Ok, dale tranquilas, tranquilos que yo los espero, los esperamos. Un momento. Bueno, no, ya no contesta. Yo no sé, yo creo que empecemos. Ok, iniciemos. Alejo, ¿quería iniciar? Sí. Un segundo.
Bueno, muy buenos días a todos. Pues mi nombre es Alejandro Mejía. Nosotros el día de hoy les vamos a presentar el tema o el concepto Agenda Setting. El grupo está conformado por Juliana Castaño Jaramillo, Estefanía Ocampo, Juliana Rojas y mi persona. Bien, el concepto Agenda Setting es básicamente la manipulación a través de los medios de comunicación masivos. Eso es más o menos de lo que trata. Si puedes, pasa lo de la historia ya. Listo. Bueno, la agenda setting nace más o menos para finales de los años 60 y se tienen como creadores a dos estadounidenses, Maxwell McCombs y Donald Shaw, que publicaron como una investigación llamada, bueno, la voy a decir en español porque en inglés no la sé pronunciar, el establecimiento de la agenda en función de los medios masivos. Y esto, la inspiración como de esta investigación se dio basada en las campañas políticas de Estados Unidos entre 1968 y 1972. Estefanía, ¿puedes ampliar un poco más las diapositivas? Para que uno comprendiera Ah, sí, sí. Ay, es la que mapa. me sale un letrerito que me estorba tanto y mira que lo hice, pues. Ahí, muy bien. Listo. Bueno, entonces se tienen como referentes a Maxwell McCombs, que ya lo había mencionado, y a Donald Shaw. Adicional está, ay, voy a buscar el nombre que se me olvidó. No, espere que es que necesito ver el nombre. Bernard Cohen. Eso, Bernard Cohen. Deme un momento que se me... Tengo esto acá todo enredado. ¿Ustedes me escuchan todavía? Sí. Sí, sí, sí. Listo. Entonces tenemos... Ay, no. Tenemos a Donald Shaw, Maxwell McCombs y Bernard Cohen. Maxwell y Donald trabajaron en conjunto. Ambos fueron profesores. McCombs fue un estudioso del periodismo y de la comunicación política y fue docente en la universidad, bueno, en muchas universidades, en la Universidad de Los Ángeles, de Carolina del Norte, no sé pronunciar, Syracuse, no sé si se pronuncia así. Y junto con Donald Shaw fueron galardonados con los premios Helen Dinerman del 2011 de la Asociación Mundial para la Investigación de la Opinión Pública y el premio Murray Edelman de la Asociación Estadounidense de la Ciencia Política, los dos en conjunto por su investigación sobre las agendas. Y Bernard Cohen realmente era más que todo científico, de hecho se dedicaba como a estudiar los hallazgos de Newton, pero también se dedicaba a historiar las cosas de Estados Unidos. Entonces, bueno, estudió en la Universidad de Harvard y allá mismo se doctoró en ciencia. Y bueno, fue también, o sea, dentro de lo que hizo sobre la historia, se unió mucho como a publicar artículos y libros sobre la agenda setting. Bueno, eso es como en cuanto a referentes, los más importantes, porque de todas maneras artículos publicaron muchos otros. Y ya tenemos como en sí qué es la teoría de la agenda setting. Bueno, como ahora sí, para entrar en materia, como le estaba diciendo el compañero, es como esa manipulación, que, o sea, lo que quiere decir la agenda setting es que los medios son los que ponen a las personas a pensar qué es lo que quieren.
Es decir, o sea, se supone que todos creemos que los medios manejan la programación, depende de lo que el público quiere, pero realmente los medios son los que manejan al público y los que ponen a pensar, a hablar al público sobre ciertos temas. O sea, depende de la cobertura, depende de lo que los medios le den de trascendencia a las noticias, las personas están hablando de eso. Bueno, el establecimiento de la agenda se produce gracias a la conciencia de los medios de proporcionar información que alimente el pensamiento de las personas. De esta manera, controlar qué pensar y cómo hacerlo dependiendo de la medida en que se entrega la información, lo que acabé de decir. Entonces, la agenda setting llega a ser como el estudio de la estabilidad y los cambios sociales, depende, o sea, habla mucho como de los cambios sociales, porque de eso depende de lo que, como pase socialmente, se va a hablar y pues se va a tratar entonces de meter como en la cabeza de las personas. La agenda setting maneja como 3 tipos de agendas, que sería la agenda de los medios, la agenda del público y la agenda política. Realmente esas son como las 3 más estudiadas y más conocidas, aunque tenemos también la agenda interpersonal e intrapersonal, que ya se las menciono. Bueno, la agenda de los medios es como en sí la más hablada, que es como esto de lo que los medios ponen en la cabeza de las personas, la trascendencia del cubrimiento que se le brinde a una noticia y que ya depende de eso, el público le dará esa importancia. La agenda del público es, por el contrario, lo que nosotros creemos que, pues, o como creemos que debe ser, que es como estudiar realmente qué es lo que está pasando por la mente del público, del espectador, qué es lo que quieren ver, qué es el problema que más le importa. Entonces siempre hacen investigaciones con una pregunta que es, ¿cuál es el problema más importante? Y tenemos la agenda política, que la agenda política es como, no va tan, bueno, sí va muy ligada, pero no depende tanto como de las otras, aunque las otras sí dependen mucho de la agenda política. ¿Por qué? Porque, a ver, la agenda política va muy en conjunto también, es como con la agenda de los, ay, qué pena, es que están pasando por acá vendiendo algo. Bueno, la agenda política... ¿Escuchan eso? Ay, no, qué pena. Continúa. No se escucha casi. No, bueno, es que me está interrumpiendo. Bueno, entonces la agenda política es como esa manera de difundir lo que importa socialmente y políticamente. O sea, los políticos necesitan de los medios para difundir y proponer sus temáticas a los pues, votantes o en este caso espectadores, y obviamente los medios necesitan difundir informaciones importantes para las personas. Entonces de eso se trata la agenda política, como de tratar esos temas que son más sociales y políticos, y como difundir las informaciones de los políticos en general, que de hecho por eso fue que comenzó la teoría de esta agenda, que es como más que todo por la política y por cómo estaban los medios manipulando a las personas o a votar o como a tener ciertas preferencias. Entonces, de esta manera se da. Bueno, los niveles de la teoría del establecimiento de la agenda. El primer nivel suele ser utilizado por los investigadores para estudiar los usos de los medios y sus objetivos o las influencias que los medios crean en las personas y el pensamiento más próximo que las personas tendrán sobre la exposición a la información proporcionada por Media House. Lo que quiere decir que esa hace una investigación sobre el impacto que tendrá la noticia en las personas viniendo de cierto medio de comunicación y cuáles son sus afectaciones y los beneficios y las desventajas a corto plazo. Bueno, en el segundo nivel, los medios de comunicación se centran en cómo debería pensar la gente sobre la naturaleza de los problemas.
por lo que el sensacionalismo y el amarillismo de los informes noticiosos es en gran medida lo que puede atraer o no el interés de la audiencia. De hecho, los medios siempre quieren captar la atención e implantar pensamientos en la mente de las personas sobre algunos problemas graves. Y es por eso que los medios vuelven virales determinados temas. Bueno, la teoría del establecimiento de la agenda se utiliza en un anuncio político, en propaganda de campañas políticas o campañas de cualquier otra índole, también en noticias de negocios, en noticias de relaciones públicas, bueno, entre otros. Y el concepto principal de establecimiento de la agenda asociado con la teoría es el del control de acceso. Gatekeeping, que ahorita van a hablar de esto, está a cargo y tiene el control de la selección del contenido discutido en los medios. Y se supone que el público se preocupa principalmente por el producto de un control de acceso a los medios. Y en ese mismo sentido, la labor de los editores es ser los principales guardianes de los mismos medios. Y los medios de comunicación deciden qué eventos transmitir y mostrar a través de las puertas de los medios y sobre la base del valor informativo que estos tengan. Por ejemplo, las noticias provienen de diversas fuentes, los editores eligen lo que debe aparecer y lo que no, y por eso se les llama guardianes a los editores. Los guardianes son como una poderosa autoridad que lo que hace es garantizar que se difunda el material adecuado a las masas, porque algunos temas no son tan importantes para los medios y otros no van a ser igual de importantes para las masas. Por eso también se preocupan mucho por no distorsionar la paz y la estabilidad pública. Bueno, entre los aspectos transversales de esta teoría se encuentra el cebado y el enmarcado. En el cebado se puede juzgar la responsabilidad de los medios de comunicación al proponer los valores y estándares a través de los cuales los objetos ganan cierta atención. Y así el contenido de los medios es lo que va a proporcionar una cantidad suficiente de tiempo y espacio para ciertos temas. Y eso es lo que va a hacer estos temas más vívidos, más relevantes. Bueno, en pocas palabras, los medios de comunicación se encargan de dar la máxima importancia a un determinado evento, de manera que así se le da a la gente la impresión de que esa noción en particular es la más relevante. Eso es algo que se hace a diario. El informe de noticias seleccionado se lleva a cabo como un título o se cubre regularmente durante varios meses. Por ejemplo, se utilizan términos como titulares, noticias especiales, debates, opiniones de expertos, entre otros. Y es así como los medios preparan las noticias, repitiendo las noticias y dándoles más importancia. Bueno, y en cuanto al el marcado o encuadre, es un proceso de control selectivo y tiene dos significados. Uno, la forma en que el contenido de las noticias se configura y se contextualiza típicamente dentro del mismo marco de referencia. Y dos, la audiencia adopta los marcos de referencia y ve el mundo de manera similar. Es como una forma en que la gente le da la importancia a una noticia y percibe su contexto dentro de el cual se observa el tema. El encuadre se ocupa de cómo las personas dan importancia a determinadas noticias. Por ejemplo, en el caso de un ataque, digamos, una derrota y hay una victoria, los medios de comunicación enmarcan la noticia de manera que la gente la perciba desde un ángulo diferente. Podemos tomar como ejemplo la guerra de Kargil entre India y Pakistán.
En ambos países las noticias se marcaron de forma que muestran a su propio país en una luz positiva y al otro en una negativa. Entonces, dependiendo de a qué medios tengan acceso las personas, su percepción será diferente. Bien, los factores que afectan a la hora, pues a la hora de establecer la agenda es básicamente los editores desde el canal, los gerentes y otras influencias externas como pueden ser fuentes ajenas a los medios de comunicación, como funcionarios gubernamentales o pues personas influyentes. Eh, por ejemplo, pues si los medios tienen una relación cercana con la sociedad, por así decirlo, de élite, esta también probablemente afectará la agenda de los medios y a la agenda pública a su vez. También hay factores de subjetividad e intereses de los individuos, factores de tiempo o también de organización. De hecho, los factores geográficos también afectan directamente el establecimiento de la agenda setting. Eh, a la hora de, pues también de establecer esta agenda, se debe pensar en la competencia, lo que está diciendo, por ejemplo, otros medios, como en el caso de Caracol, lo que está diciendo RCN, al revés, y también se debe pensar en el medio líder, que es el que está llevando como la noticia más importante. Entonces, como medios más pequeños se ciñen a eso y tratan de irse como por la misma rama de información. Pasa a la siguiente. Listo. En Colombia, pues los medios de comunicación han tenido como un gran impacto a la hora de utilizar este concepto de agenda setting. Actualmente, pues, a ver, qué pena. Actualmente, pues, en un mundo globalizado en el que el Internet nos proporciona todo este tipo de información, la agenda setting ha perdido un poquitico de fuerza. Sin embargo, pues, al vivir en un país donde los medios de comunicación en general tienen como tanta relevancia, pues aún se sigue notando como este concepto de la agenda setting. Pues lo podemos notar con una fuerte manipulación hacia lo que se supone debemos tener el foco de atención, como canales como Caracol, RCN, prensa como Semana, El Tiempo y muchas otras, pues demuestran estar parcializadas a la hora de dar ciertas noticias y nos enmarcan de una manera beneficiosa todos aquellos temas que son cruciales para los partidos políticos o ideologías que son, pues que siguen estos grandes medios. Ya sea, por ejemplo, en épocas de mundial donde toda la atención la centran en el fútbol y las noticias buscan darle prioridad a lo que pasa en este deporte, o en épocas electorales donde de alguna manera buscan proponer el tema político en todo el país y donde además de tratar de verse imparciales, siempre ponen sobre la mesa las noticias que directamente afectan ya sea los resultados en las urnas o la postura que tienen las personas sobre estos partidos políticos. Entonces, como los puntos principales sería como la política influyendo demasiado sobre los medios. Esto eh, crea una agenda setting rodeada de política. También enfrenta puntos de vista como lo es la izquierda y la derecha en Colombia, y divide también, pues crea una división entre algunos grupos sociales como son, pues sí, algunos grupos sociales, étnicos y políticos. Y además, por último, ya crea unas cortinas de humo que pues benefician a unos pocos. Por ejemplo, no sé, supongo que el caso que se me viene a la mente es el de Uribe, algunos canales dando información como para tratar de minimizar la importancia que tiene ese tema en Colombia. Y por último, pues podemos concluir lo siguiente de la agenda setting, pues que es posible que la gente no preste atención como a los detalles, sino como a la cantidad de información, que no sean noticias muy consistentes, pero que sean muchas y que las vean en muchos canales. Entonces ya crea como esa influencia en las personas del tema que debe estar en interés en ese momento. Otra conclusión también a la que podríamos llegar es que este efecto se debilita mientras las personas tengan más medios de información, mientras más recopilen datos de diferentes lugares y así puedan contrastar cuál es la que ellos consideran relevante. Otra, por ejemplo, puede ser que los medios no crean en sí los problemas, sino que solamente pueden alterar el nivel de conciencia y prioridades en las personas. Por más activa que sea la gente,
en la búsqueda de información también hay que recalcar que sus posibilidades se restringen a los datos que le proporcionan los medios masivos. Si una persona pues solamente se basa en 2 o 3 canales, pues su agenda setting, pues los temas que deben de estar de interés para ella, va a estar basado solamente en esos 3 canales o 3 medios. Y nada, yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Ok, muy bien, muchachos, no me vayan a quitar las diapositivas. Listo, Dale. me las dejan ahí para yo resaltar algo ahorita. Primero vamos con una ronda de preguntas. Muchachos, ¿tienen alguna inquietud, algún comentario para los expositores? Me surge una duda. Resulta de que ellos mencionan mucho lo que es la parte del control. Ellos, o sea, lo que la agenda setting se basan en lo que es la programación neurolingüística o en qué ámbito de la psicología se basan para generar esa inducción de información. Pues la estrategia de manipulación, esa es, a fin de cuentas, la premisa de la comunicación, de los medios de comunicación masivos. Pero La estrategia psicológica es la manipulación de los datos y Exacto. así se juega con la mente de las personas, supongo yo. No neurolingüística porque no es programada a partir de palabras, sino como de lo que está en tendencia, lo que es importante y la importancia que le da los medios a ciertas noticias, no tanto como a las palabras. Bueno, y el sensacionalismo juega una parte importante, yo lo mencioné también. Es la parte, no sé si eso tenga que ver con lo que estás preguntando, pero a partir del sensacionalismo se juega con la mente de la persona. Es lo que logra captar la atención para unas cosas y para otras no. ¿Se te resuelve la inquietud, John Edison? Pues sí, en gran medida, solamente que, o sea, yo me pregunto, o sea, ciertamente hay una ciencia que ha estudiado lo que es la manipulación y todo lo que tiene que ver con lo que es ese ámbito que es la psicología y la psiquiatría. Entonces, considero que los medios de comunicación se deben basar en criterios técnicos de la medicina para generar mayor impacto y generar mayor eficiencia en ese control sistemático. Ok, yo ya voy a resolver una cuestión de la que estás planteando, John Edison. Muy bien. Sí, Estefanía, ibas a decir algo. No. Bueno, muchachos, ¿qué otras preguntas, inquietudes tienen? Comentarios. No hay ninguna pregunta, todo muy claro. No, pues yo quería ahorita hacer un aporte sobre lo de las noticias, pues dar un ejemplo como manejan acá en Colombia lo de la policía, con relación a pues los abusos de autoridad que se viven en, digamos, Estados Unidos y los abusos de autoridad que se viven en Colombia. Planteando de que en Estados Unidos sí los policías por el abuso de autoridad son asesinos, pero cuando es acá en Colombia y se toca la institucionalidad de Colombia, cambian el discurso para que no se plantee pues como esa oscuridad por parte de la policía de Colombia. Eso es, sí. Es que los medios siempre, o sea, se supone que deben ser imparciales, pero siempre van a ser parciales y de esa manera entregan las noticias y de esa manera ya la gente mirará si se va del lado de lo que dicen los medios o no. Muy bien, Juan José, compañero. ¿Qué otras preguntas hay, chicos? Comentarios. Yo tengo como una pregunta y es como qué papel juegan los medios más independientes como en esta teoría. Pues yo diría Yo creo que así es. No, contesta tú. Bueno, No, dale. pues los medios más pequeños realmente lo que hacen es ceñirse a lo que dictaminen los medios más grandes. Realmente tienen muy poca
toma de decisiones. Hay algunos, por ejemplo, que deciden pues elegir su lado político diferente o pues su ideología diferente, pero realmente las personas no los toman demasiado en consideración, sino más como lo que dicen los medios más grandes, eso es la palabra y pues es muy difícil contradecirla. Pero eso en cuanto a generalidad, porque hay otros medios que son un poquito más independientes que realmente se encargan es de no parcializar la información, sino más bien de imparcializarla, de ser más, menos objetivos con eso, sino más bien la moción importante es informar a la gente y eso es lo único importante. Sí, pero pues cabe destacar que todos los medios lastimosamente también tienen un interés, digamos, empresarial y político, sea cual sea. Eh, pues es complejo que haya un medio así totalmente independiente que uno diga que va a lanzar todas las noticias con total objetividad, porque la objetividad es muy difícil de alcanzar, siempre dentro de la individualidad, como personas, pues cada uno y la colectividad dentro de un medio de comunicación o una marca, digamos, algo así de medio masivo, siempre va a haber como un interés detrás, ya sea el dinero, ya sea eh, la política, y se va a manejar pues como siempre como estas estrategias de la comunicación por medio de los medios para poder, digamos, cumplir esos intereses que tienen. Sí, muy bien, Juan José, ya también voy a hacer una intervención frente a lo que tú estás proponiendo. Muchachos, ¿qué otras preguntas, inquietudes hay? ¿Algún comentario? Bueno, muy bien. Me colocan la diapositiva donde están las tres agendas, por favor. Los tres tipos de agenda. Ajá, muy bien. Creo que ya nos familiarizamos con la información que hay aquí en la diapositiva. Sí. Yo voy a tratar de abarcar todo lo que ustedes, muchachos, también acaban de plantear como comentarios y preguntas. Bueno, estos señores por allá en Estados Unidos, Donald Shaw y Maxwell McCombs, investigadores, al fin y al cabo, las teorías, muchachos, han estado vislumbradas a la luz de qué? De unos estudios que hacen por lo general de audiencias, de comportamientos de los individuos ante la exposición a los medios de comunicación, y ellos se dieron cuenta de que los medios de comunicación, estamos hablando específicamente de lo que era la prensa, también la radio y la televisión, no existían desde luego las redes sociales como tal, las conocemos, pero se dieron cuenta de que los medios de comunicación organizaban una serie de agendas en términos de organización jerárquica de la información. Es decir, entonces cuando ustedes escuchen esta teoría que eh, la lean por ahí o se las mencionen, recuerden que la agenda hace referencia a una organización de los temarios que al fin y al cabo son las emisiones de la televisión, de los noticieros, de la prensa misma, de la misma radio, la jerarquización de esas informaciones de tal manera de que hay unas informaciones que tienen mayor énfasis sobre las otras, ¿cierto? Eso comúnmente lo conocemos en los noticieros, por ejemplo, en el caso de la televisión, o en la prensa, en su formato impreso clásico, incluso también en la radio, en todos estos tres medios de comunicación masivos, lo conocemos como consejos de redacción. Los consejos de redacción se reúnen muy temprano, a veces todos los días o también paulatinamente, semana por semana,
para definir cuáles son esos temas de mayor relevancia e interés para la opinión pública, ¿cierto? Esos consejos de redacción, perdón, van acompañados por una serie de políticas o directrices que se llaman líneas editoriales. Yo ya estoy aquí respondiendo varias cosas de las que ustedes estaban preguntando ahorita. Por un lado, John Edison planteaba que si había de pronto una consideración en términos psicocognitivos en la organización de la información o en la estructura del tema, la manera en cómo se presentaba, sí tiene que ver algo, no desde esa perspectiva desde la manipulación a partir de la organización de elementos desde lo psicocognitivo, por ejemplo, pero sí, desde luego que hay unas intencionalidades y desde luego que se entiende de que hay unas informaciones que van a alimentar más la opinión pública frente a otras. Noten ustedes, se hacen un análisis, por ejemplo, de cualquier noticiero en la televisión. ¿Cómo están distribuidos los bloques? ¿Qué empieza usted a ver primero y con qué termina la noticiero, ¿cierto? Vemos que hay un bloque también de deportes, de entretenimiento, y eso también suaviza un poco todo ese tema pesado del inicio, que por lo general tiene que ver en materia política, económica, incluso social, y ya terminan con otra agenda, ¿cierto? A ver, eso, más que ser bueno, malo, bonito, feo, lo cierto es que estos señores se dieron cuenta de que esas agendas incidían en la opinión pública. ¿Y qué es la opinión pública? Básicamente son las opiniones o lo que conversa la gente, el ciudadano corriente, la gente del común. Si yo les preguntara a ustedes en estos momentos, ¿qué creen ustedes que está conversando o pensando u opinando la opinión pública en Colombia al día de hoy? ¿Cuál es el tema que está como más candente o qué opinan o está? Lógicamente son dos temas. Uno, el de Álvaro Uribe Vélez, y el otro es el coronavirus, pero especialmente lo de Álvaro Uribe Vélez, que con eso tienden a enfatizar un poco lo que es una polaridad frente al caso. Ok, muy bien. Muy bien, John Edison, ¿crees tú que son esos dos temas, cierto? El tema del COVID-19 que está acá, ya creo que se ha vuelto un tema de recurrencia en los medios, pero no como estaba antes, ¿cierto? Solamente pues se nos dan muchas cifras, entre otras cosas. Y bueno, lo que tú dices pues de este señor. ¿Qué otras cosas piensan ustedes que están ocupando atención en la opinión pública? Solamente eso, ¿ok? Profe, ahora como volvió el fútbol, pues ese también puede ser una muy buena máscara para eh, enmascarar, valga la redundancia, Ok. todo lo que no quieren que se muestre de verdad. Puede ser el fútbol también, claro, desde luego. Y lo de la minga también. Cierto, habría que mirar desde los medios de comunicación. Lo cierto, muchachos, es que volviendo como al sentido de ser de la agenda, de la agenda CETIS, perdón, estos señores, los investigadores que lo hablamos ahorita, se dieron cuenta de que existían básicamente tres tipos de agendas, donde había una agenda que es la que construye los mismos medios de comunicación, hay una agenda del público, o sea, de la opinión pública, del ciudadano corriente, y una agenda política que obedece propiamente a los grupos políticos. ¿Cómo se entrelazan esos tres? ¿Cierto? Noten ustedes que me pareció muy interesante el análisis que intentaron hacer los compañeros al final, con unas implicaciones en términos nacionales, y es que, por un lado, la agenda de los medios se intenta imponer ante la agenda de la opinión pública, pero también ha pasado lo contrario. Es la misma opinión pública que está conversando de algo, usted percibe que está pasando algo, todo el mundo está hablando de eso, y los medios de comunicación no aparecen. Es ahí donde hay un entrecruzamiento, un rifirrafe muy interesante, porque básicamente los medios de comunicación
se tienen que adaptar a esa agenda del público, ¿cierto? ¿Y quién le dice a la gente qué pensar o qué opinar? Son cosas que van ocurriendo, la gente en su cotidianidad, en su diario vivir, van suscitando esas cosas, ¿cierto? Una diversidad de opiniones, perdón, y van incidiendo en la agenda de los medios. Y por último, esta agenda, la agenda política, perdón, noten ustedes que lo político es un asunto que moviliza no solamente las opiniones de las personas, sino que también genera posicionamiento. Precisamente estos señores se dieron cuenta que en un escenario electoral, que es donde todo el mundo pues tiene mayor participación, claro, porque se va a escoger un gobernante de turno, en fin, los medios de comunicación empezaron a agendar, valga la redundancia, dentro de sus agendas, información de carácter política, no necesariamente en términos publicitarios o mercantilistas, como quien dice, pues, hacerle mercadeo pues al candidato o al grupo político. O bueno, sí se vio, pero más que todo era la movilización de las opiniones de las personas frente al escenario electoral del momento, ¿cierto? Recuerden que eso se dio en Estados Unidos en el marco de los medios de comunicación masivos como radio, prensa, internet, radio, prensa y televisión. Internet no existía, entonces lo interesante de hoy día es que la agenda CETIS en cierta u otra manera sigue operando, porque ustedes van a observar que los mismos medios de comunicación, como ustedes acabaron de decir, está haciendo unos fuertes énfasis en algunos temas, ¿cierto? Y que eso va generando en la opinión pública pues también unos posicionamientos. Pero gracias, por ejemplo, al tema de las redes sociales, se ha descubierto de que ya esa agenda del público es tan importante porque la gente está generando opiniones constantemente y son los mismos medios que se han tenido que adaptar a la agenda del público, que por ejemplo en todas esas cosas que aparecen en las redes sociales. Y entonces, básicamente la agenda de los medios se va nutriendo a partir de lo que está opinando las personas. Es más, han notado ustedes que en la organización, por ejemplo, de una noticia en televisión, vemos que organizan la noticia tomando como referencia el video que graba una persona que estaba en el instante del hecho. O sea, un testigo, ¿cierto? Y que es tanto lo peligroso de eso que los mismos medios se han equivocado, ¿cierto? No creamos, muchachos, que el hecho de que haya mucha información es bueno. Así podemos decir que es bueno o malo. No es bueno, porque ahí es donde se genera la desinformación, ¿cierto? Entonces la construcción periodística o noticiosa de los sucesos y acontecimientos locales, nacionales e internacionales se ha visto permeado por esto. Con decirle que hay medios de comunicación que han caído en las fake news, ¿cierto? Lo cierto es que entonces esas agendas, compañeros, van a seguir operando y que de una u otra forma van a ir afectando los juicios, las valoraciones, las opiniones y los posicionamientos de la ciudadanía, de todos nosotros en condición de opinión pública, ¿cierto? Y también de otro lado, me pareció muy importante esa pregunta que hizo por acá el compañero, no recuerdo quién fue, vamos a ver si está por acá, para decir nombre propio, Juan Carlos Londoño, ¿sí? Cuando hablaba de los medios de comunicación alternativos, los medios alternativos. Muy interesante esa pregunta, ¿por qué? Porque al fin y al cabo siguen siendo medios, sino que simplemente sus lógicas de producción temática o noticiosa, periodística o lo que sea, también tienen agendas, simplemente con otro enfoque, ¿cierto? Entonces, a manera de conclusión, las agendas siempre van a estar inciertas en la dinámica de los medios de comunicación. Por otro lado, la agenda del público, que es propiamente de la ciudadanía, a eso se refiere, también va a seguir en vigencia con otras dinámicas hasta el punto de generar o construir otros medios de carácter independiente y alternativos, ¿cierto? Lo cierto es que también hace sus consejos
sus consejos de redacción, definen sus líneas editoriales, etcétera, y que esa agenda política, la agenda política ya no es solamente en materia de elegir a alguien, a un gobernante de turno, o sea, no en un escenario electoral, también es en un escenario de carácter ideológico, o sea, de posicionamiento, y eso es lo que estamos asistiendo desde hace un tiempo para acá en materia de medios de comunicación masiva, ¿cierto? Muchachos, yo quería recoger entonces las impresiones de ustedes, que me parecen muy importantes, en función de la intervención de los compañeros frente al tema de la agenda settings. Recuerden, palabra clave cuando les mencionen agenda o agenda settings, y es organización jerárquica de la información desde los medios de comunicación, tomando en cuenta las opiniones de la opinión pública, ¿cierto? Y mirar cómo se relacionan las dos, porque la agenda política, si bien hemos venido viendo una fuerte presencia en materia noticiosa periodística de lo político, no es en función de generar una o hacer unos despliegues en términos de publicidad política, tiene como su componente por ahí. Lo cierto es que esa agenda política lo que genera son opiniones y posicionamientos en la ciudadanía. ¿Listo? Y que hoy por hoy ese fenómeno de agenda setting se sigue dando en cierta manera. Lo cierto es que con el advenimiento de Internet y la configuración de espacios de opinión y de participación como las redes sociales, porque las redes sociales han permitido eso, estas agendas se han visto afectadas significativamente, ¿cierto? Que quería resaltar un estudio que vi hace mucho tiempo, también un poquito relacionado con como lo que intentaba establecer John Edison, y ese impacto o ese efecto directo en los públicos por parte de los temas que se trabajan desde los medios de comunicación. Hace mucho tiempo, muchachos, hubo una investigación en Colombia donde estaban mirando los titulares de algunos periódicos, unos titulares que se referían a masacres, ¿cierto? Y esa investigación estaba dirigida en términos tácitos, explícitos, gramaticales, en términos de denominar al sujeto que perpetró o que perpetraban estos actos, pues, como tal. Es decir, se dieron cuenta que, por ejemplo, creo que fue con unos titulares de El Tiempo, El Espectador y El Colombiano, tomaron como muestra estos periódicos en un rango de tiempo determinado, ¿cierto? Entonces, se dieron cuenta que, por ejemplo, para referirse a las masacres, algunos de estos actos perpetrados por parte de la guerrilla, entonces se mencionaba el sujeto, las FARC, ELN y así sucesivamente. Pero aquellos actos que fueron perpetrados por otros grupos alzados en armas al margen de la ley, como los paramilitares, por ejemplo, no se mencionaban a los paramilitares ni a UC, ¿cierto? Se mencionaba simplemente, por ejemplo, se perpetró masacre en el municipio tales muertos, se desconocen los móviles pero no se mencionaba el sujeto. O sea, el sujeto es muy importante en la construcción, sobre todo en la nota periodística, mencionar dentro del enunciado a los mismos sujetos. ¿Quiénes son los protagonistas o los actores que intervienen en esa circunstancia o en ese acontecimiento? Entonces noten, muchachos, que eso incide mucho en la opinión pública, porque claro, tú lees o poniéndolos haciendo el análisis en términos de lo que opina la gente, muy seguramente la gente ya sabe que un tipo de estos actos de este tipo, perdón, son perpetrados por ciertos actores, pero cuando no se menciona al actor, la gente no solamente queda en el aire, sino que también lo asocia con el actor equivocado, ¿cierto? Y no es todo, o sea, eso es una investigación muy interesante que se dieron cuenta estos investigadores, estas personas que hicieron este estudio, y se dieron cuenta que eso incide mucho en la opinión pública.
Entonces noten ustedes cuántas palabras, cuántos términos, perdón, se nos mencionan. Dentro de la organización jerárquica de la información en los medios de comunicación, en las noticias, en otras informaciones de interés público, para la opinión pública, y esos términos, esas categorías, cómo se incorporan incluso hasta en el léxico social, ¿cierto? Cómo se incorporan en las mentes, en las percepciones y en las opiniones de las personas. ¿Listo? Muchachos, preguntas, inquietudes, comentarios hasta ahí. Con agenda C. Profe, por este lado todo claro. ¿Quedaron aburridos con lo que les dije? No, pues por este lado no, normal, profe. Muy bien. Es eso, muchachos. Entonces, ahí claros con agenda settings. Entonces, ya vamos organizando entonces usos y gratificaciones. Mientras yo pregunto por aquí algo al grupo expositor. Bueno, su compañera Juliana Rojas entonces no estuvo, ¿cierto, chicos? Muchachos. No, Estuvo Juliana Cataño o Castaño. Castaño. Estefanía Ocampo, Sí, ¿cierto? Y sí. quieren compañero que no lo tenían por acá. Alejandro Mejía. Muy bien. Sí, señor. Bueno, muchachos. Muy bien. No se les olvide entonces subir hoy mismo el recurso a la carpeta del Drive. Bueno, los conductores de los usos. Hola, sí, ¿qué me vas a decir? No, que listo, que hágale. Bueno, compañeros de los usos y gratificaciones, ¿dónde están? Hola, profe. Hola, compañeros. Muy bien. Vamos organizando entonces. Sí, lo ven. Sí, sale. Sí, sí bien pueden. Bueno, muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Santiago. Mis compañeras son Saray y Melissa. La teoría que les vamos a explicar hoy es la teoría de los usos y gratificaciones. ¿Qué es? La teoría de los usos y gratificaciones es una teoría que explica las razones por las cuales la población consume determinados productos audiovisuales mediante la comprensión de la comunicación en masa. Su principal pregunta de estudio es ¿qué efecto tienen las personas en los medios de comunicación? Esta pregunta se refiere más que todo a la relación que tiene el público y el medio, volviendo la comunicación bilateral y, y el público un ente activo. Pásala a Sally, por favor. El objetivo principal de esta teoría es identificar la razón por la que la gente usa los medios y para qué los usa. Esta teoría se centra en cómo los usuarios eligen deliberadamente los medios que pueden satisfacer sus necesidades más básicas o hasta pues entretenerse, como relajarse, relacionarse con otras personas, divertirse y evadir su cotidianidad. La teoría se rige por tres principios. Cada individuo selecciona los estímulos a los que quieren responder. Esto se refiere a que el público pasa a ser activo respondiendo a causas como sus valores, intereses y funciones sociales. Entonces, más que los medios ser los que le dicen al espectador qué ver, son los usuarios de forma activa los que lo deciden, atendiendo a las necesidades y a la gratificación que les proporcionan. La segunda es cuestionar la relación directa entre el estímulo y la respuesta. Esto atendiendo al hecho de que
los destinatarios dan un mensaje similar o el mismo mensaje, y el cual viene precedido con un contexto diferente o el mismo, pero siempre se da de una manera diferente. Por lo tanto, no son solamente los estímulos los que ponen en marcha el proceso comunicativo, sino los propios receptores al elegir el contenido e interpretarlo. Los estímulos generan unos efectos solamente si el individuo quiere responder a ellos. Y el tercero, los medios compiten entre ellos y al mismo tiempo con otras fuentes para lograr la atención del público que busca satisfacer sus necesidades. O sea, entre varios emisores tratan de captar la atención de diferentes públicos hasta que estos se sientan conformes con la información audiovisual que están consumiendo, para que se sientan a gusto. Gracias a estos tres principios, el principal sociólogo investigador de esa teoría, que fue Eliot Katz, todavía está vivo, se sacaron 4 categorías de necesidades a las que respondían la audiencia, que son las necesidades cognitivas como acumular información, conocimiento y comprensión. Necesidades afectivas como experiencias emocionales, placenteras y estéticas. No estoy hablando. Sí, yo lo escucho. Escuchamos. Yo lo escucho. Dale, dale, tranquilo, de pronto tiene alguna dificultad de conectividad, compañero. Bueno, La tercera categoría son las necesidades de integración personal, que son fortalecer credibilidad, confianza, estabilidad y un estatus, para que el tema anterior de cómo cambian todas estas, la mala información que se divulga a los medios sea creíble. Y la cuarta son las necesidades de integración social, que pueden ser fortalecer lazos familiares, amistosos, en comunidad, entre otros. Bueno, los orígenes se remontan en los años 30 con la investigación empírica de la comunicación de masas. Como todos los estudios se realizaban pues como con esta comunicación empírica, no eran capaces como de reunir pruebas suficientes para demostrar los efectos reales que los medios hacían pues en las personas. En esta época se daba más importancia a lo que los medios generaban en las audiencias para comprender por qué la gente pues consumía como tanto ese medio. La audiencia se veía como algo pasivo y esperaba que pues los medios transmitieran toda la información para así desarrollar e interactuar con la audiencia. Y pues de acuerdo con esto se esperaba que la audiencia tomara la información que se les daba y actuaran de manera similar. Ya en los años 40 se consideró ya un público activo que ya era capaz de seleccionar contenido, los mensajes de preferencia, y se comenzó a ver la audiencia como desde un punto de vista más social, psicológico y más individual. Las características principales, pues ya en este momento se ve al público como un público activo. El proceso de comunicación masiva corresponde al público que da la iniciativa de vincular la gratificación de las necesidades y la elección de los medios. Los medios compiten con otras fuentes de satisfacción de necesidades. La conciencia, pues ya los usuarios tienen conciencia de elegir su contenido, pues según los intereses y reconocer pues cuando son confrontados con lo que ven. Y los juicios de valor sobre la significación cultural de la comunicación masiva es independiente a las orientaciones del público.
Bueno, les voy a hablar sobre como tres pioneros de pues, esta teoría, eh, los cuales pues, los tres se basaron como en una teoría de Maslow que dice que pues, la conducta humana va a estar basada en necesidades y motivaciones que, que surjan de carencias. Y ahí es cuando los medios entran como a satisfacer esas necesidades. Los tres corroboran en que pues la masa a la que se dirigía la información no era tan homogénea como se pensaba y encontraron que un medio era exitoso en la medida en que respondiera a las necesidades prácticas y psicológicas de su audiencia. Está Liu Katz, que es sociólogo estadounidense, y dice que no importa cuán grande y poderoso sea el medio, este no podrá ejercer ningún tipo de influencia sobre un individuo al que la información o el impacto creado por el dicho medio no le haya resultado útil dentro del contexto social y psicológico en el que éste se desenvuelve. Está Mark Gurevich, que pues en realidad no encontré información pues sobre su biografía. El control de los medios de comunicación está en manos de una activa autónoma que permite un considerable grado de flexibilidad a los profesionales de los medios. Está David Blumler, que es estadounidense también, teórico de los medios, que dice que los medios audiovisuales deben estar sujetos a regulaciones que impidan el abandono de este instrumento clave de la democracia y su entrega a los requerimientos del mercado. Los teóricos, y junto con otros como McQuaid, se refieren al uso de los medios como un proceso interactivo que relaciona el contenido de los medios con necesidades, con las necesidades, con las percepciones, los individuales y como con el contexto social en que una persona está como situada. Bueno, las gratificaciones de McQuaid, Blumler y Brown, esas surgieron algunas categorías para clasificar las gratificaciones que las audiencias obtenían de los medios. Entonces, una es la diversión, que... ¿Sí me están escuchando? Sí, Meli, dale. Bueno, una es la diversión, que es el escape de la rutina y la carga de problemas, y eso lleva a una liberación emocional. Otra, relaciones interpersonales, que es compañía sustituta, así como la utilidad social, información útil de conversaciones sociales. Otra es identidad personal o psicológica individual. Bueno, incluyendo la referencia personal, la exploración de la realidad y el esfuerzo de valores. Otra es la vigilancia del entorno, que es información sobre cosas que podrían afectar a una persona o ayudarla a hacer o completar algo. Con los puntos anteriores se explica de manera más clara cómo los aspectos sociales y psicológicos pues aportan mayor consistencia cuando se trata de entender por qué la gente consume algo determinado tipo de contenido y de qué manera lo hace. Sale, pásalo. Bueno, las aplicaciones modernas en la investigación. Una de ellas es el uso del Internet. Estudiosos de la comunicación modernos como Tomás E. Ruggiero resaltan la necesidad de la TUC en la comprensión de la proliferación y el éxito de las formas de comunicación a través de las computadoras. Entonces, él establece que la TUC ofrece un enfoque de vanguardia teórica en las etapas iniciales de cada nuevo medio de comunicación de masas: periódicos, radio, televisión y ahora el Internet. Por otra parte, él argumenta que las nuevas formas de comunicación requieren análisis de nuevos usos y gratificaciones que puedan ocurrir, por ejemplo, en la interactividad, la hipertextualidad, la comunicación asincrónica y la desinmasificación. Bueno, entonces, investigadores como la Rose utilizaron la TUC
para entender el uso del Internet a través de un marco sociocognitivo para reducir incertidumbres que surgen al homogeneizar la audiencia de Internet. Y también para explicar el uso del medio en términos de las gratificaciones que buscan los usos con su uso. Entonces, la Rose creó medidas para la autoeficacia y el autodesprecio y relacionó la TUC con los resultados negativos que se producen en el comportamiento como ¿cómo se dice? La adicción a Internet. Entonces, salí, pásala. Los medios y la TUC. Bueno, la introducción del Internet y medios digitales, redes sociales y avances tecnológicos también han brindado a las personas recursos para buscar gratificaciones, pues basados en modelos desarrollados por Katz, Bloomler, Gurevich y Ladwell. Los usuarios buscaban contenido de su interés en una plataforma para satisfacer necesidades. Actualmente también las nuevas herramientas tecnológicas como el Internet permiten al usuario acceder pues desde una sola plataforma a diversos contenidos como videos, redes sociales, juegos, películas, series y ya pues sí para satisfacer sus necesidades. Sal y pásala. Ya. Bueno, en un artículo de Fátima Martínez, pues en una de sus investigaciones en la teoría de los usos y gratificaciones, se resumía que se debe proporcionar una relajación, estimular la imaginación y promover las relaciones sociales, que es una de las necesidades principales que cubren pues, los medios de comunicación, que es la interacción social. Entonces, entre las gratificaciones principales del TUC en las redes sociales se obtienen en la confianza, que es al sentir la libertad, compartir información personal desde nuestros estados de ánimo, relaciones, gustos, actividades e intereses. La compañía, que es uno de los efectos resultantes de las redes sociales, que es mitigar la soledad. El dinamismo de la red también permite retroalimentación inmediata. La felicidad, dejan a un lado las tristezas para que la red social se transforme como en una red de entretenimiento y diversión. Diversión. Las redes sociales se caracterizan por ser una fuente de entretenimiento y forman parte de nuestro ocio. La vigilancia. El concepto de vigilancia que hace referencia a estar al día, mantener actualizado de la información. Y las relaciones sociales, que en las redes sociales son pues, fundamentales interacciones entre las personas pues, conectadas a la red, que comparten intereses personales y también información. Profe, listo, nosotros tenemos un video, se lo mandamos. Sí, mándamelo, porfa, yo lo proyecto en digital. En nuestra sección de hoy vamos a estar hablando de la teoría de los usos y gratificaciones. La primera aproximación teórica al estudio de las relaciones de los medios con las audiencias fue la teoría de la sociedad de masas,
estuvo vigente entre 1920 y 1940. De acuerdo con la teoría de la sociedad de masas, los medios tienen el poder de determinar las opiniones y el comportamiento de las audiencias. La teoría de la sociedad de masas empezó a ser cuestionada a partir de 1940. Entonces los estudiosos empezaron a proponer la teoría de los efectos limitados de los medios. La limitación de los efectos estaba dada por dos tipos de características. En primer lugar, las diferencias individuales, es decir, la inteligencia, la autoestima y la educación de los individuos afectaban o limitaban la manera en que los medios influían en su comportamiento o en sus opiniones. En la segunda vertiente, los efectos de los medios estaban limitados por categorías sociales. Es así que, de acuerdo con la teoría, la afiliación política, la religión o los estilos de vida limitaban los efectos que los medios pudiesen tener sobre las audiencias. Esta teoría estuvo vigente entre 1940 y 1950. A partir de 1945, el cuestionamiento de la teoría de la sociedad de masas, la idea de que los medios eran todopoderosos en su influencia sobre las audiencias, comienza a hacerse mucho más amplio. Empiezan a darse investigaciones que intentan realmente explorar qué ocurría en la relación entre los medios y las audiencias. Los investigadores más importantes en el desarrollo de esta teoría fueron Herta Herzog, Elihu Kass, Paul Lassater, Jane Donner y Michael Kurdish. Le daría lugar posteriormente a la teoría de los usos y gratificaciones. Una de las bases teóricas que son antecedentes a la teoría de los usos y gratificaciones es la pirámide de necesidades y motivaciones de Abraham Maslow, que fue publicada en 1943 y que indica que las personas, en primer lugar, satisfacen necesidades básicas, luego necesidades de seguridad, luego necesidades sociales como el amor, la pertenencia, la amistad, luego necesidades de ego, como sentirnos valorados, el prestigio, el estatus, y finalmente necesidades de realización personal. Esta teoría de las motivaciones y necesidades es parte de esos antecedentes sobre los cuales se construye la teoría de los usos y gratificación. Probablemente la investigación más importante en esa primera fase es el trabajo que Herta Herzog hace sobre las radionovelas en 1944. Herta Herzog se preguntaba por qué la gente escucha radionovelas. Tres hipótesis manejó este estudio: escuchar problemas de otras personas libera emocionalmente, la satisfacción por la ilusión de que las historias de vida tienen un final feliz, y el aprendizaje de cómo comportarse frente a problemas similares. Efectivamente, el estudio de Herzog sobre las radionovelas indica que las personas utilizan los medios, en este caso este tipo de programas en particular, para aprender cómo resolver sus problemas personales en situaciones similares, pero también para liberar sus emociones a través de las situaciones problemáticas que enfrentan otras personas, que en este caso sean personajes ficticios, y la satisfacción por la idea de que al final la vida tiene un final feliz. Este fue uno de los elementos que llevaron a avanzar la idea de que efectivamente las audiencias se enfrentaban a los medios buscando gratificaciones muy personales, que eran las audiencias quienes usaban a los medios y no los medios quienes usaban a las audiencias. El postulado primario de la teoría de los usos y gratificaciones es que las personas deciden qué medios y qué contenidos van a usar para obtener gratificaciones específicas. Este es el centro del trabajo que Kass, Blumer y Gurevich publican en 1973 y que todavía en nuestros días sigue vigente y se aplica no solo a las relaciones de las audiencias con los medios masivos, sino también a lo que estamos viendo en los medios digitales. Muy bien, muchachos. ¿Listo? Preguntas, inquietudes. No, yo que me gustaría hacer como un comentario al respecto. Es que mira, resulta que hace un tiempo en Deutsche Welle hicieron lo que fue un programa de los moderadores de contenido. Lastimosamente es tanta la afición de los usos y gratificaciones que tiene la gente, especialmente las gratificaciones, que no se mide en ocasiones los contenidos que suben a las plataformas virtuales o diferentes medios de comunicación. Y lastimosamente hay personas que se deben dedicar a lo que es vetar contenido
que es muy mal pago dicha labor para en realidad ese esfuerzo psiquiátrico y psicológico tan fuerte, para lo que es sacar de la web contenido no muy conveniente para la población en general, aunque lastimosamente las redes sociales como Facebook dicen de que según la política que ellos tienen de privacidad y todo eso, que esas no pueden vetar contenido. Entonces ahí es donde surge esa pregunta. ¿Qué tan éticos son algunos medios de comunicación? Es como algo que me gustó comentar. Ok. A ver, expositores. Profe, algo que me despierta mucho en el comentario de John Edison es que ahorita estábamos hablando de eso y es que los medios hoy en día todos tienen algún interés, sea ético, lo cual ya no es casi tanto, pero sí tienen un interés más político y material, de capital. Entonces, ahora el hecho de que un medio mm, saque su contenido y saque su información para dar una buena información, para informar bien al público es algo que se tiene que tener muy en cuenta, es algo que se debe valorar mucho. Entonces yo pienso que estos medios públicos así, que no necesariamente públicos, pero estos medios son los que para mí son como los más éticos, por decirlo así, porque al fin y al cabo están dando una buena información y no dejándose llevar solamente por intereses materiales o políticos. Muy bien. Edison, ahí se te aclara un poco, pues, más que pregunta, era un comentario. Eso no, o sea, es que en sí era un comentario que estaba afirmando al respecto, o sea, que lastimosamente como, o sea, lo que dice el compañero Santiago es verdad, se debe valorar y ciertamente debemos ver ese tipo de contenido que es bueno para que se pueda tener un financiamiento óptimo y no lo quiten del medio, porque lastimosamente es el problema, nosotros tendemos a decir que listo, este programa es muy bacán y todo, pero no lo vemos, no reportamos audiencia, entonces por lo tanto lo tienden a quitar del aire, lastimosamente por falta de recursos. Muy bien, John Edison, compañeros. ¿Quién más tiene preguntas, inquietudes? Comentarios. Nadie tiene el comentario por lo menos adicional. Bueno, muchachos, la teoría de los usos y gratificaciones también es una teoría que tiende a ser como chévere en el sentido de que si bien pone énfasis o atención en el análisis de los contenidos y del mismo medio, le atribuye más como el interés en entender qué hacen las audiencias con esos mensajes, con lo que consumen de los medios de comunicación. Y si bien vimos, por ejemplo, la pirámide de Maslow, una pirámide de necesidades que poco a poco se fue como poniendo más, lo interesante de la teoría de los usos y gratificaciones es mirar que uno por un lado usa información, o sea, cuáles son los usos que yo le doy a los mensajes de los medios de comunicación y en qué me gratifica. Entonces, ustedes ven un partido de fútbol, la gente ve un partido de fútbol, ¿qué gratificaciones obtiene de él? ¿Cierto? Y que ahí hay todo un asunto, todo un andamiaje, toda una plataforma incluso psicológica, claro, también en términos sociales, entre otras, ¿cierto? O ver una telenovela, ¿cierto? Que si bien una de las investigadoras, uno de sus primeros estudios fue frente a las radionovelas, ella incluso en esa investigación se dio cuenta de que, por ejemplo, las amas de casa también ayudaban a construir o a reforzar ciertos roles
al interior de la familia en términos sociales a partir de la representación de la mujer en esas radionovelas, ¿cierto? Hoy por hoy, mire que pasan cosas muy particulares, sobre todo en el caso de las telenovelas o formatos de este tipo, y es que hay personas que ven una telenovela y no solamente como que se relajan o se entretienen, sino que toman toman en uso lo que dice un personaje, una Rosa de Guadalupe, ¿cierto? O sea, mire que eso a veces se lleva, o sea, no solamente queda en el consumo, sino que el uso de la información también incluso ayuda a reforzar ciertos imaginarios y percepciones de las personas frente a algo que se les asimila a la historia, incluso a la narrativa, ¿cierto? Entonces, si bien la teoría de los usos y gratificaciones se dio en un contexto determinado, también es interesante resaltar acá el énfasis que se hace en función de las redes sociales, porque al fin y al cabo no solamente estamos consumiendo y usando información, también estamos, eso lo vamos a hablar mucho más adelante, ese concepto del consumidor, sino que también estamos obteniendo una serie de gratificaciones en relación a las redes sociales y todo lo que pasa en el ecosistema de la comunicación digital, ¿cierto? Para muchas personas, y noten ustedes qué significa colgar una foto, o postear una foto, lo que sea, puede ser personal o de algo que piense, que sienta, y obtener ciertas reacciones. Me gusta, me encanta en el caso de Facebook, lo otro que hay ahí. ¿Qué gratificación creen ustedes que eso le proporciona al usuario? ¿Cierto? Profe, Sí. en este caso estamos hablando de los instintos más básicos del ser humano. Eso le tiende a generar placer, le tiende a generar gratitud. Entonces, ciertamente, y de ahí a la vez también siente cierto tipo de aceptación social. Entonces, eso lleva a que genere ciertos padecimientos complejos la persona. O sea, también la persona se puede enfermar a causa de las mismas gratificaciones. Son unos efectos, claro, muy ya extremos, ¿cierto? Y se han dado. Lo cierto es que las redes sociales, más que ser espacios someros de interacción, ya estamos asistiendo a partir de las redes sociales y otros espacios digitales y virtuales a una interacción constante de las personas. O sea, todavía seguimos siendo audiencias porque vemos televisión, no todo el noticiero, por ejemplo, sino ciertos fragmentos. La gente sigue viendo televisión, sigue leyendo la prensa, así sea en su formato digital, ¿cierto? Porque tú ya te puedes suscribir para que no te llegue solamente el periódico impreso, sino que ya lo veas en línea, ¿cierto? Ya hablamos hoy por hoy en términos de emisoras digitales, de podcast, entre otros formatos, ¿cierto? Entonces, todavía seguimos siendo consumidores de los mismos medios de comunicación, así hayan transformado sus plataformas de emisión e incluso sus lógicas de producción. Lo cierto es que la teoría de los usos y gratificaciones apela no solamente, perdón, a unas necesidades muy instintivas, muy humanas, muy primarias, sino que cada vez más va generando va generando unos efectos cada vez más fuertes en lo cognitivo y en lo social y cultural incluso. De hecho, lo político, porque es que con la multiplicidad de información y la diversidad de informaciones que ya hay en los medios de comunicación, las gratificaciones son diversas, ¿cierto? Y desde luego los usos que se hacen de lo que se consume en los medios de comunicación. No recuerden, los usos y gratificaciones dentro de la esencia de ser de estos estudios, de estas consideraciones frente a la relación entre los medios y las audiencias, se hace más énfasis es en los públicos, ¿cierto? En ese asunto de cómo usan la información, qué gratificaciones obtienen y desde luego qué significaciones se le da a esta dinámica de los usos y las mismas gratificaciones.
Hay algo interesante, ya vamos a terminar, para resaltar también dentro de esas gratificaciones. Esas gratificaciones no solamente se quedan en lo personal o en lo individual, también entran a jugar lo que son ciertos espacios sociales de interacción, ¿cierto? Hay una imagen muy icónica, y yo sé que la hemos visto todos, y era, por ejemplo, con la televisión, una imagen muy estadounidense, y veíamos un televisor por allá en los 60, y que veíamos alrededor del televisor, quiénes estaban ubicados, papá, mamá, hijo, ¿cierto? Y qué más estaban haciendo en términos de ver la televisión. ¿Recuerdan de pronto esa imagen? Un televisor en una sala, ¿cierto? Y una familia reunida viendo televisión. No lo hemos visto incluso hasta en películas, cuando hace una representación escénica de una familia viendo televisión. Sí saben a qué me refiero, muchachos, esa imagen. Sí, profe. Y es que no solamente era una familia, por ejemplo, en los pueblos tendían a ir varias familias para ver televisión. Eso generaba tejido social, eso generaba una convivencia alrededor de lo que es una producción de televisión. Unas cohesiones sociales, claro, pero lo cierto es que era también la descripción de esta imagen que les acabo de hacer, también tenía como propósito también mirar como ciertas prácticas que se han hecho frente al consumo de medios. Y es que noten ustedes que uno la televisión no solamente la usa para informarse, entretenerse o esto o aquello, sino que también lo usamos como compañía. Noten ustedes en sus actividades cotidianas o de sus familias, de conocido, en fin, uno qué hace con la televisión. Bueno, llega de trabajar, prende la televisión, por ejemplo, y yo no estoy viendo, pero, ay, profe, yo, por ejemplo, cuando me baño, dejo la televisión encendida. O voy a almorzar, voy a comer con la televisión encendida, ¿cierto? Entonces ya estamos asistiendo también hemos venido asistiendo, perdón, a una serie de nuevas dinámicas que están en términos del consumo de información de los medios de comunicación, que se articulan a otras actividades de la vida cotidiana y diaria de cada una de las personas, ¿cierto? Ya las plataformas como Netflix, ¿cierto? Como esta de Prime Video, de Amazon, algo así. Sí, hay otras, en términos de VOV, algo así, de esas plataformas que ofrecen servicio a la carta de ciertos contenidos, películas, series, en fin. Ya los consumos se vuelven cada vez más unipersonales, ¿cierto? Y que tú puedes retomar la linealidad de la historia en cualquier momento. Entonces, la teoría de los usos y gratificaciones también se ha servido mucho para explicar esto que estamos diciendo, la articulación de los usos, de los consumos que hacemos de los contenidos, de los medios de comunicación, qué gratificaciones obtenemos y desde luego eso cómo se articula a los hábitos de la vida cotidiana de las personas. La pregunta cabría acá, si ya tenemos redes sociales y bien los compañeros nos nombraron un poco, un panorama de la relación entre los usos y gratificaciones, porque esto fue visto no más desde los medios de comunicación masivos, ¿cierto? No está Internet, ahora hoy por hoy han venido observando ese fenómeno en las redes sociales y cómo se usa, se obtienen gratificaciones, cómo se consume en función de las redes sociales y en función de la Internet misma, ¿cierto? Porque es que ya, recuerden, ya no solamente vemos la televisión en el televisor así como el que está atrás, ¿cierto? Es en ese artefacto convencional, sino que ya estamos asistiendo a otras pantallas. Entonces el vínculo y la interacción con una pantalla en particular va modificando, va incidiendo en esos usos y en esas gratificaciones, ¿no? Muchachos, comentarios, preguntas finales. ¿Entendido ambas teorías, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, por este lado está claro. Muy bien. Bueno, entonces por acá pregunta. Teoría de los usos y gratificaciones son Santiago Sánchez, Saray Arenas, ¿cierto? Sí, profe. Y Melissa Mazo. Y Nicolás Forero. No.
No, él dijo que había cancelado. Listo. Yo por acá modifico esto. Muy bien, también al igual que Agenda Setting, muchachos, ustedes en certificaciones no olviden subir el recurso a la carpeta del Drive. ¿Listo? Hoy mismo. Bueno, muchachos, yo creo que por hoy fue suficiente, muy gratificante las exposiciones. Y bueno, nos vemos entonces dentro de 8 días. Como les dije ahora, dentro de 8 días ya emplazaremos el foro. ¿Listo? Explicaremos la dinámica de participación, desde luego socializaremos las preguntas que vamos a poner en discusión en el foro y les daré pues unas pautas de participación para que disfruten bastante el espacio también. ¿Listo? Bueno, muchachos, no siendo más entonces, los veo para que descansen, sigan en sus ocupaciones, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Feliz tarde para todos, con buena salud. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas Gracias, gracias. Estén muy bien, muchachos. Gracias.